para ir a la Cámara de Diputados, en donde se encuentra Manuel Pedrero, nuestro querido Manuel Pedrero, y ahí está Santiago Krill, el diputado del PAN, haciendo declaraciones importantes. Vamos contigo, Manuel. Gestión. Y por supuesto, lo que no pueden hacer es venir a presionar absolutamente a nadie. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues, hola Vicente, amigos. Aún no, permítanme, me pongo los audífonos, pero acabamos de escuchar al diputado Santiago Krill Miranda y acaba de dar declaraciones bastante fuertes, estimado Vicente. Le acabo de preguntar hace unos momentos también acerca sobre su opinión sobre la manifestación que está a las afueras de San Lázaro y dijo que era una manifestación que en otra época tenía sentido, que en esta no. Santiago, el diputado Krill descalifica la manifestación que se está llevando a cabo en estos momentos a las afueras de San Lázaro. También dice que van a votar en contra de la reforma eléctrica. Mostró incomodidad cuando le planteamos acerca de la votación en el domingo y dijo que no le gustaba porque era domingo de Pascuas. Luego, la reportera de Televisa, bastante amable, le preguntó acerca sobre justamente que ellos estaban obligados a asistir el domingo, que era su obligación, y Santiago Krill, pues a regañadientes tuvo que pues decir que sí estaban obligados, pero que lo decían por el personal administrativo. También Santiago Krill se refirió al cabildero italiano, que él no tenía información, que no sabía, que algunos deberían de estar regulados, pero que nadie debería de presionar a las y los diputados para emitir su voto. Y esto pues nada más en parte al comentario de Santiago Krill Miranda. Hace rato entrevistamos a Sergio Gutiérrez Luna y dijo que iban a continuar haciendo política, que están seguros que con los argumentos van a ganar la votación y la reforma eléctrica. Mi estimado Vicente, los saludo con gusto a todos. Oye, Manuel, entonces descalifica la marcha plantón de lo que estamos formando parte tú, yo, los equipos de diferentes medios independientes y alternativos y sobre todo mexicanos y mexicanas de a pie. Descalifica esta expresión del pueblo. Correcto, sí, la descalifica, dice que es más, te voy a citar las palabras porque lo tuve que grabar, o sea, pregrabado, ya luego con gusto lo compartimos aquí en Sin Censura, pero cito textual: una multitud, así lo dijo, una multitud no es el pueblo, así lo dijo, una multitud no es el pueblo. Así lo dijo Santiago Krill Miranda, dijo que una multitud no es el pueblo, dijo que pueden ser 700, 800, 1,500, 10,000 personas, pero que ellos consiguieron 23 millones de votos en las urnas. Eso fue lo que me dijo Santiago Krill Miranda, mi querido Vicente. Dijo que una multitud no es el pueblo, que ellos consiguieron 23 millones de votos en Va por México y que Morena y aliados consiguieron 20, que el pueblo son 127 millones de mexicanos y que una multitud allá afuera no es el pueblo. Así tal cual lo dijo Santiago Krill, Vicente. Pues ahí, en ese pecado llevan la penitencia. Oye, por cierto que fuiste a revisar si se quedaron a dormir los legisladores y legisladoras del PRI. ¿Encontraste alguno ahí tirado en el suelo? ¿Cómo te fue? Mi querido Vicente, eres un gran periodista, te estoy copiando las mañas, creo que tengo los minutos contados aquí en San Lázaro, porque efectivamente me metí a las oficinas del Revolucionario Institucional en modo incógnito, me cacharon, llamaron a seguridad para que me desalojaran y efectivamente vino seguridad y me desalojó de las oficinas del PRI. Pero en lo que pudimos grabar en una transmisión en vivo para Reporteros MX es que no hay ni una sola alma ahí. No hay ni una sola alma ahí. No hay un solo diputado priista. Buscamos a Alejandro Moreno, estaba la oficina de Ildefonso Guajardo, todas estaban completamente vacías, lo cual contrasta con el anuncio que hicieron el día de ayer, donde vinieron pues a hacer una pijamada, a acampar, y no vemos a nadie, Vicente. No había nadie, y te digo, nadie en las oficinas, más que pues algunas secretarias y gente de seguridad, que en cuanto se dieron cuenta que tu servidor estaba ahí grabando,
llamaron a seguridad, nos llamaron la atención y pues prácticamente nos corrieron de las oficinas de los diputados del PRI. Ahí está, pues, te faltó colmillo, le hubieras puesto acento italiano cuando te cacharon y te puedo asegurar que te hubieran dicho, no, aquí no, el pleno está allá, señor. Entendió, mi querido Manuel Pedrero. Sí, mi querido Vicente, la verdad que pues bastante agresivos, no les gustó, pero pues yo como reflexión les diría que esas oficinas las van a desocupar en 2 años y medio. Esas oficinas no les pertenece al PRI, les pertenece a las y los ciudadanos. Entonces pues no les gustó que reporteáramos desde ahí, pero pues yo prefiero una regañiza que quedarme sin la experiencia ahí. Así que pues ahí está la información. Santiago Krill Miranda dice que una multitud no es pueblo, dudo mucho que vaya a salir para verificar cuántos mexicanos estén allá atrás. Dice que no tuvo conocimiento del cabildero italiano y no hay diputados del PRI en las oficinas, así como presumieron en un video de ayer, mi estimado Vicente. Querido Manuel, ¿en dónde va a continuar la cobertura? ¿En dónde te puede seguir la gente? Pues principalmente aquí en Sin Censura, ya saben que la mejor cobertura se encuentra en Sin Censura con Vicente Serrano y por supuesto si nos apoyan y respaldan también en Reporteros MX a través de los canales de YouTube de Manuel Pedrero, de Hans Salazar, de los Reporteros MX, donde pues vamos a estar siguiendo a ver con quién nos encontramos acá y dar las exclusivas aquí en Sin Censura, mi querido Vicente. Te mando un abrazo, Manuel, échale ganas y mucho cuidado y ya sabes, háblales con tono italiano, saca tu italiano a relucir, por favor, para que no te me vayan a perseguir ahí en la Cámara de Diputados. Es Manuel Pedrero hablando con nosotros sin censura y tenemos el momento en el que Manuel Pedrero es captado o cachado en las oficinas del PRI tratando de documentar pues esta hipocresía de los legisladores y legisladoras del Partido Revolucionario Institucional. Buenas tardes. Estamos adentro de los diputados del PRI. Buen día. Estamos adentro de las oficinas de los priistas. Paloma Sánchez. Buenos días. Buen día. El diputado Alejandro Moreno. Terminando los cristales de este lado, hay una recepción parecida a esta, ahí toca el fondo izquierda. A la mitad, aquí a la mitad. Ok. Derecho a la mitad, hay una recepción como esta, ahí toca la. Muy bien, muy amable. Gracias. La verdad es que siento mucho miedo en estos momentos. Vamos a tomar un pequeño descanso porque ya se van a dar cuenta de que no conozco y van a empezar a sospechar en plan, momento, ¿y este quién es? ¿Dónde estará esto? Híjole. Pues ahí está el video de la entrada de Manuel Pedrero a las oficinas del PRI para comprobar que a pesar de que llegaron con sus maletitas,
ya están de vacaciones, al menos hasta el domingo, los legisladores y las legisladoras del PRI. Buen trabajo, Manuel. Gracias por compartir con Sin Censura estas aventuras en la Cámara de Diputados. Al maestro Ricardo Sevilla, que ya ha esperado pacientemente, generosamente, para hablar precisamente sobre la aplanada que Morena le ha puesto a la oposición en la Cámara de Diputados. ¿Cómo que la aplanada a la oposición en la Cámara de Diputados? Bueno, pues que nos cuente el maestro Ricardo Sevilla. Ricardo, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Feliz martes. Abrazo de regreso, querido Vicente, público memorioso. Sí, una planada que tiene que conocerse en días antes de que se apruebe, yo esperaría que sí, la reforma energética, pese a todo esto que están haciendo estos payasos, como bien los describes, del PRI, del PRD, de Acción Nacional, etcétera. Y es que mientras el cabildero de Salerno y asociados, Paolo Salerno, se pasea muy quitado de la pena en el Congreso de la Unión, los diputados de la oposición guardan un silencio perezoso y cuando hablan lo único que dicen son puras gracejadas. No solo les importa a estos abúlicos que un cabildero italiano en contra de la reforma eléctrica tome una curul en el pleno de San Lázaro, sino que lo avalan, lo justifican, lo respaldan. Recordemos, querido público memorioso, que Paolo Salerno es este personaje que participó en el diseño de los 12 puntos de la contrarreforma de esa asociación, ya saben, Va por México, que se convirtió en una especie de partido político integrado por PAN, PRD y PRI, donde estuvo también Claudio X González moviendo ahí las piezas tras bambalinas. Y este personaje fue captado ayer en Francachela con diputados, con una diputada en especial perredista, pero en general se le conoce que ha estado con diputados perredistas, estuvo en medio de la reunión permanente de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Energía. A estos diputados traidores a la patria les importa un cacahuate presentar iniciativas a favor de las mexicanas y de los mexicanos, y prueba de ello es esta planada que la oposición recibió en la Cámara de Diputados. Me refiero, Vicente, público memorioso, a que en la actual legislatura, de las 63 iniciativas aprobadas en comisiones, 40 fueron presentadas por Morena, sus aliados y el propio Ejecutivo Federal. En la 65ª legislatura de la Cámara de Diputados, la cual comenzó el 1 de septiembre del año pasado, el 63.4% de las iniciativas aprobadas en comisiones hasta el pasado 5 de abril fueron presentadas por Morena, sus aliados e incluso por el propio Ejecutivo Federal. Ahora, este porcentaje representa 40 de los 63 proyectos pasados al Pleno de San Lázaro en lo que va del actual periodo legislativo, según datos de órganos autónomos. Ahora, hay que contabilizarlos. De los que impulsó el Partido Verde Ecologista, hay pocos. De los que impulsó el Partido del Trabajo, hay más. Hay 4 y 31 los impulsó Morena. Por el contrario, la perezosa oposición solo presentó 20 de las iniciativas aprobadas. Ahora, ¿esto qué significa? No como dicen los opositores, que Morena está oprimiendo el trabajo de los legisladores. No, para nada. Lo que significa, Vicente, es exactamente lo contrario, que la oposición solo va a sentarse, a ocupar una curul, a huevonear a San Lázaro, a hacer picnics, como dice el PRI. Y lo que estamos diciendo es muy grave, Vicente, que los diputados de la oposición no solo no son productivos, sino que por si fuera poco, se cuelgan de otras iniciativas. Y hay más. ¿Por qué? Porque la mayoría de los legisladores de oposición se adhieren o suscriben iniciativas sin que sean de su autoría para incrementar su productividad, una productividad
ficticia a todas luces. Lo que hacen es, como ya dijo Alito Moreno, pues irse ahí a dormir. Esto no es nuevo. Vemos que las iniciativas que se presentan en la Cámara de Diputados es acompañada de decenas de firmas de legisladores de la oposición que la suscriben y logran así abultar su pretendida productividad parlamentaria bajo la figura de adherente o suscribiente. Esto hay que analizarlo a profundidad, Vicente, público memorioso. ¿Por qué? Porque estos personajes no solamente no leen las iniciativas, no las proponen, no son de su autoría, y eso lo sabemos quienes les hemos echado una mano leyéndolas, porque no las leen, quieren que se las platiquen. Y esto debe conocerlo el pueblo, Vicente. Debe saber que los legisladores de la oposición son cabilderos, personeros del corporativismo que están en contra de México, que el PRI se va a dormir a San Lázaro. Caray, otra vez, eso es lo de siempre. Y yo precisamente por eso hago un llamado público memorioso a que se conozca la reforma eléctrica desde sus cimientos. Lo que sobrevenga el próximo domingo será revelador. Conoceremos el rostro de los apátridas, de los traidores a México. Y es que nuestro país, Vicente, al igual que muchos otros países copiosos en recursos naturales, ya lo hemos dicho, sustenta su desarrollo económico y social en la riqueza energética que tenemos. Infelizmente, el sector petrolero mexicano enfrenta retos que deben resolverse con urgencia y no lanzando campañas en contra de una reforma eléctrica que va a ser a todas luces benéfica para el pueblo de México. ¿Acaso uno de los asuntos más imperiosos a resolver es la caída de la producción y la apremiante necesidad de mayor inversión a nivel industrial? Ya también lo hemos dicho, la reforma energética, pese a lo que dice el PRD, pese a lo que dice el PRI, pese a lo que dice el PAN, es un paso ineludible y por alguna razón postergado. Necesitamos modernizar a México, pero sin privatizar a la empresa pública que se dedica a la producción y al aprovechamiento de los hidrocarburos y de la electricidad. Esta reforma energética, tanto a nivel constitucional como a nivel de legislaciones secundarias, no es, ya lo hemos dicho también, ninguna ocurrencia, como plantean mediante sus estultos malabarismos verbales estos voceros del neoliberalismo, estos huevones que se van a acampar a la Cámara de Diputados. Todo lo contrario, esta reforma ha emanado de una serie de estudios responsables y valoraciones minuciosas sobre las distintas iniciativas que fueron presentadas por los partidos políticos representados en el Congreso. Que no lo digan, ese es otro boleto, esa es otra cosa, pero es así, de tal suerte que el domingo sabremos, Vicente, qué legisladores están trabajando por México y qué otros están trabajando para los intereses extranjeros. El domingo también sabremos qué legisladores están a favor de mantener la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo, qué legisladores están a favor de modernizar y fortalecer sin privatizar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad como empresas productivas del Estado 100% públicas y 100% mexicanas, pero también, público memorioso, sabremos qué diputados están a favor de Iberdrola, de los Salerno, de los intereses extranjeros que anhelan vender los bienes de nuestro país a las grandes multinacionales, de tal suerte que el domingo se va a destapar el auténtico rostro de la patria y el auténtico rostro de la corrupción. Así es, mi querido Ricardo, y estaremos al pendiente para transmitir todos los detalles, los acontecimientos para la audiencia de Sin Censura. Y nada más por no dejar, mi querido Ricardo, porque hace unos días exhibiste al hijo de una de las colaboradoras de Carlos Alarraqui. ¿Cómo ves esto que dice Carlos Alarraqui sobre la consulta de revocación de mandato del domingo? Se congratula de que la gente no salió a votar, según él. O sea, le vale madre a Carlos Alarraqui
las 16 millones de personas, de mexicanos y mexicanas, que sí salieron a ejercer su derecho al voto. Esto es lo que dice Carlos Alarraqui, el publirelacionista del PRIAN, que siempre invita a mentir, a echar mentiras para ganarle la batalla a Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hola amigos, domingo en la noche, con la alegría de comunicarles que ganó el sentido común, su sentido común. Y nada más fueron a votar el 15% de todos los que tienen credencial de elector, y de esos 15% fueron aproximadamente 11% de acarreados. Los felicito a todos, qué bueno que somos demócratas, qué bueno que estamos juntos y qué bueno que no nos prestamos a las payasadas del presidente y de Morena. Felicidades a todos. ¿Cómo ves, Ricardo Sevilla? Yo ayer escupí toda la bilis que pude después de escuchar a este personaje. Dame tu opinión. No escupas bilis, querido Vicente, velo como lo que son, unos payasos, y este es un payaso borracho. Hay que ver nada más la voz cascada que recuerda a los personajes de Robert Louis Stevenson en La Isla de Tesoro, piratas. Aunque este ramplón, hay que ver, escuchar nada más esta voz aguardientosa que tiene. Es un estulto, es un estúpido que no entiende de números para nada. El 90% de los votantes participó en la consulta de revocación de mandato, se pronunció a favor de que el presidente López Obrador continúe su gestión. Eso es importante y es la primera a nivel histórico. Entonces, que se hayan pronunciado más de 15 millones a favor y casi 17 millones de personas salieran a ejercer su voto, es algo que le debe estar dando cáncer en la lengua a estos conservadores chumelizados y borolizados. Por supuesto que no quieren entender que la participación ciudadana es el punto nodal de la democracia en todos los países. A estos personajes derechosos que reciben mucha lana, jugosísimos pagos para desinformar, pues todo les parece ridículo, pero les parece ridículo porque se están viendo frente a un espejo, son caricaturas, y bueno, pues el pueblo ya lo sabe, el pueblo está ejerciendo una interlocución con el presidente de la República Mexicana. López Obrador todos los días está dando informes, está conversando con la población, está dándole cuenta de lo que se está haciendo para alcanzar esos objetivos comunes, y eso no lo puede dinamitar ni este payaso de Alarraqui, ni los empleados de Lorenzo Córdoba en el INE, porque tiene varios, y en los OPLES también. Hay que revisar muy bien qué se está haciendo ahí en los OPLES. Y bueno, pues hay que ir develando también el rostro de la corrupción. Ya mañana les presentaremos el rostro de este señor Salerno, porque hemos encontrado una investigación muy interesante, un hilo conductor que nos va a revelar qué clase de sujeto es este. Y bueno, es de la misma calaña que todos los conservadores quieren vender a México. Y este extranjero, pues bueno, ya no les anticipo más, mañana vamos a presentar un perfil bastante minucioso, con datos duros como nos gusta, para que el pueblo se entere qué es lo que está haciendo la oposición, además de hacer picnics y huevonear y suscribir iniciativas que no son de su autoría. Así es, pues estaremos al pendiente mañana, querido Ricardo Sevilla. Por lo pronto, invitemos a la gente para que te busque, para que te respalde en tus diferentes trincheras, en tus redes sociales, querido. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Síganme en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme, por favor, también en los datos duros, informativo que tenemos de lunes a viernes en punto de las 6 de la tarde. Síganos también en Tiempos de Canallas,
ahí tenemos este programa de sátira política, y hoy escribimos en Diario Basta una columna que ya compartimos en nuestro Twitter, y pues bueno, se las recomiendo, no porque la haya escrito yo, sino que creo que es de un tema importante, que tiene que ver con este pastelazo que le estamos dando en la cara a Carlos Alarraqui y a todos estos publicistas de la derecha. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, al público memorioso también, desde luego, y a todos en producción. Y si todo marcha bien, nos encontramos aquí el día de mañana. Claro que sí, Ricardo Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura. Oiga, grábeme. Confirma que estos personajes no están en contacto, no representan a la ciudadanía, pero sí a los intereses de empresas extranjeras. Vicente, nada nuevo con el exabrupto que acaba de hacer Santiago Krill. Muy interesante en el sentido de que estamos viviendo, no sé tú qué opinas, tiempos de definiciones. Algunas son voluntarias y otras, como las de Krill y la oposición, son involuntarias. Y pues queda clarísimo una vez más que ellos no escuchan al pueblo, no lo voltean a ver, no saben quién es el pueblo, jamás se han acercado a él, incluso ni siquiera en sus campañas. No conocen cuál es la problemática del país, no conocen cuál es el sentir y el pensar de la ciudadanía, no tienen ni idea de la nación en la que vivimos. Ellos viven en una burbuja y es de esa burbuja de la que protegen intereses, una burbuja mínima, una burbuja que son los poderes fácticos. Y bueno, pues ahí está otro claro ejemplo de lo que sucedió en el legislativo, que vemos ahí, pues muy triste, ¿no? O sea, nos puede dar risa, pero es como risa nerviosa, ¿no? Un cabildero sentado en una curul dando indicaciones a los legisladores, muy seguramente sobre cuál es el sentido de sus votos, de sus discusiones, de sus iniciativas, y en este caso de un tema que tiene que ver con la seguridad nacional y con la soberanía energética de nuestro país, que es la reforma energética. Fíjate, tener soberanía eléctrica pues no les conviene en lo más mínimo. Dice la oposición, ¿no? Es que nosotros vamos a votar en contra. Bueno, pues ya es motivo suficiente como para saber que esta reforma es necesaria si la oposición va a votar en contra, porque ellos siempre han votado para satisfacer sus propias necesidades y sus propios intereses, directos e indirectos. A mí me da mucha curiosidad, Vicente, saber qué tenía este cabildero, representante del gobierno de Italia, de la Cámara de la Industria Eléctrica de aquel país, en el portafolio, en el maletín que llevaba. No sé si traía pagarés, bonos, efectivo, transferencias, o nomás anotaba cuáles son los números de cuenta, como sucedió en la reforma de Peña Nieto, de los legisladores que votaron para aprobarla. En este caso lo que buscan es que voten en contra. Y prueba clarísima de que los legisladores en México, pues nunca han hecho su labor, que es la de ser representantes populares por voto. Por eso se vota, y tienen que ser nuestros representantes. No lo tienen claro, tanto que te acuerdas que decían que la ley no se consulta. No manchen, claro que se consulta la ley. Ellos tienen que consultar con sus representados, que somos nosotros, cada vez que promueven, que realizan, que discuten o que aprueban una iniciativa de ley. Tienen que consultar con la ciudadanía si están de acuerdo. Tienen que consultar con la ciudadanía qué leyes hacen falta o qué leyes necesitan modificarse. Pero, pues ya lo viste, Vicente, para ellos la ley no se consulta. La ley se cobra, y está clarísimo y es preocupante. Así es, y creo que es importante también escuchar a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hacer un llamado a legisladoras y a legisladores de todos los partidos para votar a favor de la reforma eléctrica, aunque creo que va a estar complicadísimo. Estaba complicadísimo para hoy, seguirá complicadísimo conseguir los votos para el domingo. Bueno, tan así que la verdad que me fue un gancho al hígado
hace rato que entrevistaba a Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador del PT en la Cámara de Diputados, que dice que él pronostica que no se van a conseguir los votos, que no se aprobaría la reforma eléctrica. Pero bueno, primero escuchamos a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Antes nada más, sí es importante porque en estos días se discute la reforma eléctrica. Es un llamado a los legisladores y legisladoras al patriotismo, a que refrenden este compromiso histórico con nuestro pueblo, con nuestro país, con la nación, de fortalecer al sector energético nacional y particularmente a la Comisión Federal de Electricidad. A los legisladores de todos los partidos, a que se haga una reflexión y un voto razonado, realmente, en donde esté la soberanía de nuestra patria por encima de todo. Así que, pues, es nuestra opinión y nuestro deseo de que se apruebe la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Pues ojalá que tuvieran eco estos llamados, ojalá que los llamados del propio presidente Andrés Manuel López Obrador taladren en la conciencia de uno que otro priista, mi querido Juan. Tiempo de definiciones, querido Vicente. Debemos los ciudadanos de dejar de estar nada más esperando que nuestros gobernantes y nuestros representantes actúen de motus propio. Nosotros, los ciudadanos, lo acabamos de ver en la consulta que celebramos el día de anterior, debemos participar cada vez más en la vida pública de nuestro país y en ser actores y no espectadores nada más de los asuntos que nos competen como nación. Y entonces somos los ciudadanos los que tenemos que irle a exigir a nuestros representantes en el legislativo que voten para aprobar esta reforma, porque es su trabajo. Ellos no deben, de ninguna manera, no se vale actuar por intereses propios, ni siquiera por la línea que le dicten sus grupos parlamentarios, sus partidos políticos. Primero, ellos nos deben a nosotros los ciudadanos. Ellos son nuestros representantes, no deben ser los representantes de cúpulas del poder o de un grupo parlamentario, mucho menos de intereses privados y extranjeros. Entonces, si no nos están haciendo caso nuestros representantes, sin importar si votamos por ellos o no, porque en el momento de que asumen el cargo y de que rinden protesta, en ese momento se vuelven representantes de todo el distrito, en el caso de la Cámara de Diputados, por el cual están sentados en una curul, ya sean diputados que hayan sido electos o plurinominales, ¿no? Y pues por eso tiene que haber movilizaciones, por eso tiene que haber plantones y por eso tiene que haber exigencia. Ya que lo ningunee Santiago Krill o cualquier otro derechairo, bueno, pues eso es la anécdota, Vicente. O sea, ahí no está la nota. Ahí tenemos claramente cuál es el sentido de estos personajes con respecto a la ciudadanía y a la voluntad popular. Nosotros los ciudadanos tenemos que irles a exigir y tenemos que decirle, oye, tú eres mi diputado, yo vivo en tal calle, de tal distrito y quiero que votes de esta manera. Y él nos tiene que hacer caso. Entonces, por eso te digo, e insisto, que vivimos en tiempos de definiciones en donde se juntan una enorme cantidad de cosas. Reformas que van a dar viabilidad a una transformación que necesita el país, en este caso la eléctrica, la energética, vendrá la electoral y por otro lado una ciudadanía cada vez más participativa y cada vez más despierta. Por eso la campaña tan grande de la oposición, incluyendo por supuesto a quien se ha consolidado como un gran opositor que es el Consejo del INE, en que la gente no salga a votar porque tienen pánico, tienen pavor de que el pueblo ponga y luego el pueblo quite y de que el pueblo se manifieste y de que el pueblo exija que se lleven a cabo las votaciones en el legislativo para defender los intereses de la nación, no de una bola de hijos de la corruptela y extranjeros. Entonces, pues esta definición es una a la que nos tenemos que sumar todos como mexicanos y no esperar nada más que las cosas caigan del cielo de papá gobierno o de papá legislador, que en el segundo caso ya vimos que a través de una nutrida parte de representantes de la oposición no va a suceder. Entonces tomemos el país en nuestras manos. Es nuestro derecho, pero también es nuestra responsabilidad. Con mucho respeto voy a decir para cerrar, mi querido Juan, que una manifestación que sí me asustó por la gran cantidad de personas, más allá de la marcha y
y plantón al que nosotros estamos respaldando y en el que nosotros también estamos participando, el que salió a las 9:30 de la mañana y que nos reportaba Lina Duarte, Rafa Herrera, Manuel Pedrero, Ramiro Padilla Tondo, fue un plantón, una protesta del PRD frente a Palacio Nacional contra la reforma eléctrica, con banderas del partido y una proyección en la fachada de Palacio Nacional. Se protestaron contra la reforma eléctrica. Y digo que me asusté porque el PRD sacó a todos los perredistas de la capital mexicana. Sacó a las calles a toda su gente, a todos los afiliados, a todos. Vea nada más, nótese mi sarcasmo, vea nada más la protesta del PRD frente a Palacio Nacional. ¡No somos delincuentes! ¡No a la represión! ¡No a la represión! ¡No a la represión! ¡No a la represión! ¡AMLO inhable! ¡Fósiles del Estado! ¡AMLO inhable! ¡Fósiles del Estado! ¡AMLO inhable! ¡Sí que sí! ¡Ya volvimos a salir! ¡No que no! ¡Sí que sí! ¡Ya volvimos a salir! Con mucho respeto, con mucho respeto. Con razón, el PRD, el PRI, el PAN, literalmente se juegan su sobrevivencia en votaciones como la de la reforma eléctrica. Esto es lo que queda del PRD. Y digo con mucho respeto porque el PRD, ¿cuántas personas movió? ¿100? ¿200? ¿500? Pues qué flaca está la caballada para la oposición en la Ciudad de México, lo que llegó a ser un bastión de este PRD, mi querido Juan. Pues ya no es el PRD, usurpa el nombre, pero ya no es aquel partido que nace del Frente Democrático Nacional después del fraude electoral de 1988, en el que Salinas le arrebata a Cuauhtémoc Cárdenas la presidencia de la República. Ya no es ese PRD que era nuestro partido de izquierda, ya no existe. Hoy, quien usurpa su nombre, bueno, pues tiene más dirigentes que votantes. Ahí lo vimos en esta íntima movilización, muy íntima, que llevaron a cabo. Imagínate, va a pasar Silvano Aureoles como el último gobernador en la historia del PRD. Qué triste acabó este partido, Vicente. Bueno, pues sí, así las cosas con este PRD y seguramente hasta con el PRI. Ya veremos el domingo. Mi querido Juan, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para a hacer que pijamada? Apoye? Oye, irán a hacer pijamada. Irán a hacer su pijamada los del PRI del sábado para domingo, pues como que se quedaron con las ganas, ¿no? Digo que la pijamada del PRI, esa duró aún menos que Lozano en la Coparmex. Sí, no, qué triste. Bueno, a ese ellos. PRI. Me pueden seguir diciendo, los espero a las 9 de la noche en Informe Capital. Comparto el espacio con Azul Alzaga y los esperamos los dos, y pues ahí en mi cuenta de Twitter, Juan Becerra Costa, ahí me encuentran, ahí me gusta andar dando lata. Y que te lean en tus columnas. Oye, otra cosa, Vicente. Mis columnas en la jornada, por favor, ahí caigan, ahí si les gusta, pues les agradeceré mucho que me ayuden a difundirlo. Oye, a Manuel Pedrero hay que darle unas clases de italiano, debió haber entrado a las oficinas del PRI diciendo, no sé, io voglio electricità o algo así, para que no lo corrieran a patadas los de seguridad. Si hubiera dicho eso, hasta café le ofrecen, hasta uno cortito. Capaz le dicen, ¿nos va a dejar sobrecitos o no? Entendió el que entendió, mi querido Juan. No. Te mando un abrazote. Te mando un abrazote, Juan. Abrazo, Vicente, a ti y a todo el auditorio. Claro. Gracias. Que sí, un abrazo, cuídate. Es otro de los amigos de este espacio sin censura.
a una amiga y a un amigo a la mesa de diálogo que se viene. Le agradezco a la doctora en antropología y profesora de la UNAM, Elisa Godínez, que nos acompaña aquí en Sin Censura para esta mesa de diálogo. Querida Elisa, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Sí, ahí me oigo. Querido Vicente, te mando un abrazo, mucho gusto de verte y de estar contigo de nuevo. Perdón que se tienen que chutar mientras me esperan mis desfiguros, burlándome de estos personajes, Elisa Godínez. También saludo al coordinador del periódico Regeneración, analista político, colaborador de la revista Polemón y miembro de esta familia Sin Censura, Jorge Gómez Naredo. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Hola, buenos días, querido Vicente. Un gusto estar aquí contigo y con Elisa. A ver, vamos a hablar, si me permiten, de la reforma eléctrica y de este episodio que se vivió ayer, que es no lamentable, vergonzoso, y lo que le sigue es la confirmación de que en la alianza de Claudio X González en el PRIANREDE no tienen vergüenza, hasta para sentar, fíjense nada más el descaro, sentar a un cabildero donde se sientan los diputados. Así lo exhibió Leonel Godoy, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, pidiendo que se retirara. Al final se retiró, pero qué vergüenza. ¿En qué están convirtiendo a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores estos legisladores del PRIANREDE? Vea y escuche. Por cierto, quiero aprovechar porque aquí está un cabildero al lado de la diputada Edna y le pediría que se vaya atrás, no puede estar aquí enfrente, para no confundirnos. Sí, no le hace. Es de lugar de diputados. Por favor, señor presidente, porque se va a confundir por las votaciones. Bueno, pues Elisa, Jorge, con justa razón muchas personas piensan mal. Decía mi nana, que en paz descanse, piensa mal y acertarás. La pregunta del millón es, ¿los cabilderos estaban sacando cuentas de quiénes van a votar en contra de la reforma eléctrica para ir preparando los fajos? Mi querida Elisa, te saludo nuevamente con mucho gusto y escucho tu reflexión. No, bueno, es el colmo del cinismo, Vicente. Me parece que ya estamos en un punto desde hace tiempo de fuera máscaras. Entonces, esta gente ya no le importa. Incluso lo pensaba yo también con las últimas apariciones que ha tenido el propio embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que también, sin ningún pudor, digamos, se ha mostrado abiertamente presionando al gobierno de México. Entonces, lo que veo en esta actitud y en esta escena que vimos ayer, que es verdaderamente deplorable, es que ya no les importa. O sea, no sé qué pensaba la gente del PRD y en general de la oposición, que no eso iba a pasar desapercibido, que la gente no se iba a dar cuenta o qué. Creo que esa actitud tan temeraria bueno, indica mucho del ánimo que se está viviendo el día de hoy en este sentido, porque pues lo que se está discutiendo no es poca cosa, ¿no? Pero aún así creo que hay que cuidar las formas y esta gente no está cuidando absolutamente las formas. No es algo nuevo, quiero decir, o sea, el hecho de que los cabilderos influyan y hayan estado, no es incluso la primera vez que este cabildero, digo, no está en la tribuna, ¿no? O dentro del recinto, pero ha estado presente y ha tenido varias apariciones desde hace meses, incluso, ¿no? Con la bancada del PRD y tal, pero bueno, hay que estar muy atentos, ¿no? Hay que estar muy atentos a quienes están abiertamente mostrándose sin ningún pudor y también pues a lo que no necesariamente aparece, pero que yo creo que a toda la gente nos queda claro que sí están pues en un plan absolutamente cínico.
absolutamente cínico, ¿no? Esta actitud, yo al menos no recuerdo tan abiertamente que se hayan metido directamente a las curules, ¿no? Pero bueno, pues esto nos habla de un poco lo que ya se venía diciendo hace rato en tu programa. O sea, el domingo vamos a ver quiénes están del lado de la nación y quiénes están del lado de los vendepatrias, ¿no? Y luego lo presentan como un experto en energía en programas como este que le voy a presentar. Creo que es del Financiero, ¿no, Ceci? Paolo Salerno, experto en energía. Es cabildero, carajo. Tiene intereses. Preséntenlo como es. Pero vea las declaraciones, escuche las declaraciones de Paolo Salerno para que nos quede claro qué personaje tenían ahí sentadito junto a una diputada del PRD. Y voy a buscar precisamente el nombre de esa diputada para exhibir completito. Déjenme buscar aquí. Se llama Edna, tengo entendido, y es del PRD. En su momento fue campeona de taekwondo. Edna Díaz Acevedo, diputada del PRD por Michoacán. Edna Díaz Acevedo, para que quede ahí en el récord. Pero estas son las declaraciones de este personaje, Paolo Salerno, cabildero italiano, que está coqueteando con el PAN, con el PRD y pregunto también con el PRI. Échale, Ceci. ¿Vio la propuesta del presidente? Muchas gracias por la invitación, María. Un saludo a todos. Pues realmente la propuesta de reforma constitucional que se ha planteado es muchísimo más radical y agresiva con respecto a lo que hemos visto hasta el momento. O sea, se han hecho varios intentos de modificación al sector eléctrico. El primero que fue declarado inconstitucional fue la modificación que se hizo hace un par de años por la CNER, la propuesta, ¿no?, de la política. Luego se hizo la modificación a la ley de la industria eléctrica, que está en amparo, y ahora esta propuesta de modificación a la Constitución, pero esta propuesta de modificación a la Constitución es muchísimo más radical porque, de hecho, tal como está estructurada, ya no habría mercado eléctrico. Es decir, todas las actividades, las actividades hoy día que están en libre competencia son la generación y la comercialización de la energía. Creo que con eso es suficiente. Radical y agresiva, así la califica la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, este personaje Salerno cabildero. Y leo dos tweets, uno de Abraham Mendieta que dice: ¿qué tan cínico hay que ser para meter a un cabildero que cobra de una empresa eléctrica extranjera a la votación sobre la reforma eléctrica en México? Al menos con los sobornos de Odebrecht se escondían algo mejor, dice Abraham Mendieta. Mauricio Cantú, el diputado federal de Morena por Nuevo León, escribe: siendo diputado nunca, con letras mayúsculas, me han dejado meter a mis asesores. No entiendo cómo le hizo la oposición para tener a un cabildero italiano bien campante y hasta sentado en la curul. Mi querido Jorge Gómez Naredo, también escucho tus opiniones. Sí, coincido con Elisa que esto es mucho cinismo y es prácticamente ya algo grotesco. Desde esta cuestión de estos partidos políticos, el PRI, el PAN, el PRD y MC, que están en contra de la reforma eléctrica, pero ni siquiera hay un discurso claro de por qué están en contra, ¿no? Ellos dicen las energías limpias, que van a defender las energías limpias. Incluso ayer hubo un momento,
pues no sé, un poco triste, ¿no? Para todos los que en algún momento de su vida votaron por el PRD, cuando varios diputados estaban ahí diciendo que se iban a ir a dormir, y entonces uno con su maleta y otro incluso con un petate, yo no sé, llevaba un petate supuestamente para dormir, y entonces decían que ellos iban a estar ahí porque no podían perderse la votación y que no querían que no los dejaran entrar. Yo no sé si hay algo de que no los dejaran entrar, pero además decían que ellos iban a estar en contra de la ley Bartlett y en contra de una reforma que afectaba a los mexicanos. Sí, entonces decían y terminaban con su frase que era resistencia democrática o algo así. Entonces a mí me parece que eso es patético. Es decir, no hay tampoco una discusión clara de parte de la oposición de por qué se oponen a la reforma eléctrica, de por qué hay este discurso tan agresivo por parte de ellos. Y bueno, pues ahora lo que tenemos es esta relación que la sabíamos porque desde la reforma energética con Enrique Peña Nieto sabíamos que estas grandes empresas tienen muchísimos intereses y que tienen contacto con los legisladores, pero lo que sucedió ayer con esta diputada del PRD que prácticamente llegaba al cabildero y le daba órdenes. O sea, es verdaderamente triste cómo los representantes populares en realidad son representantes de empresas, pero no de cualquier empresa, sino son de las empresas que han saqueado a nuestro país durante muchísimos años, las empresas que no se quieren ir y que tienen una resistencia terrible para dejar todas las riquezas que saquean de nuestro territorio y de las oportunidades que le dieron los gobiernos neoliberales, ¿no? Incluso Edna Díaz, que es diputada por Michoacán, menciona en uno de sus tweets como respuesta a lo que se supo ayer, dice: he sido muy clara en mis convicciones y con argumentos seguiremos en defensa de México y en pro del planeta. O sea, es así. Estabas hablando de la reforma eléctrica, de un montón de cosas, y entonces ellos ponen al planeta, ¿no? Ese mismo discurso como muy fresa de parte también de MC. Sí, vamos a defender al planeta. Y después dice: no nos intimidan quienes tergiversan información. Tergiversar informaciones que un cabildero de empresas energéticas que no quieren que se apruebe la reforma eléctrica esté en una curul. O sea, eso es verdaderamente indigno. Entonces todavía dice: tergiversan información o quienes mandan emisarios tramposos para desvirtuar la lucha. Estamos más fuertes que nunca, somos la resistencia democrática. Yo creo que llegaron a un grado muy grotesco donde no ocultan absolutamente nada. Sabemos, y especialmente lo tenemos porque tenemos antecedentes de la reforma energética, que se juega muchísimo y que hay muchos diputados que aceptan sobornos de parte de estas empresas para tener un voto. Entonces, a mí me parece que es muy patético lo que está sucediendo. Del PAN uno lo entendería, pero con estos otros partidos políticos que ahora el PRI, incluso en su parte nacionalista que podría todavía tener, el PRD que se convirtió en un chiste, y los de MC que se dicen progresistas pero votan y actúan como de derecha, pues ya no tienen absolutamente decencia. Y creo que la decencia en la política es algo importantísimo, y estos señores pues la han perdido, y ahora lo que llegan es a un grado pues muy grotesco en cómo actúan y cómo defienden todavía ese cinismo, y que es todavía más grotesco, ¿no? Así es, y lo que se viene de aquí hasta el domingo que se discuta y se vote. Hace un rato platicábamos con Gerardo Fernández Noroña. Él ve muy difícil la aprobación de la reforma eléctrica con este PRI, si es que le sigue la línea a Alito Moreno de votar en contra, sí o sí, en contra, con este PAN, sí o sí en contra, con este PRD, sí o sí en contra, lo mismo con Movimiento Ciudadano, a pesar de que se les incluyeron 9 de los 12 puntos que pusieron sobre la mesa, Elisa, a esta oposición que pues creo que ya trae la consigna de votar en contra. Sí, Vicente, fíjate que lo que yo pensé es esto. Después de lo que vimos el domingo, ¿no? Y los resultados tan contundentes, en el sentido de que, bueno, lo que vimos el domingo con la revocación del mandato es una derrota, una más, muy estrepitosa, por cierto,
de la oposición, que claro, sabemos que la oposición no es un bloque homogéneo, ¿no? Son diversas fracciones, está el PAN, el PRI, los cascajos que son el PRD y demás, ¿no? A su vez también con gente como Claudio X González que los articula en ciertos momentos y demás. Me parece que lo que vimos el domingo fue una derrota de ellos muy estrepitosa, porque se dice fácil, pero sacar aproximadamente 15 millones de votos en estas condiciones, como lo vimos, con un INE en contra, con una campaña totalmente en contra, sin difusión prácticamente, etcétera, pues no es nada desdeñable y es una base importantísima que es, digamos, no el fin, sino el inicio, ¿no?, de lo que puede llegar a ser el 24 en términos, digamos, de numéricos y de la popularidad que mantiene todavía el proyecto de la 4T y que seguramente va a mantener. Entonces, me parece que la oposición ve esta situación de la reforma, de la discusión en torno a la reforma eléctrica como una posibilidad para recomponerse o tratar de unirse o tratar de reunir cierta fuerza después de esa derrota tan estrepitosa que fue el domingo. Entonces, claramente ahora estarán vendiendo caro su amor, especialmente en la bancada del PRI, porque ya sabemos que del PAN, bueno, no se puede esperar ningún tipo de voto a favor de la reforma de López Obrador. Pero en el caso del PRI sí había posibilidades y creo que en algún sentido todavía las sigue habiendo. El propio presidente lo mencionó, me parece que ayer o en alguno de estos días, y dijo, bueno, prácticamente no lo dijo así, pero dio a entender que la alianza en la alianza entre el PRI y el PAN, al PRI era a quien le había salido más cara realmente, ¿no? Porque no había obtenido pues, todos los beneficios que pudo haber obtenido, más bien quien se había quedado con todo el pastel, pues había sido el PAN, y que no entendía cómo es que todavía había gente dentro del PRI que pudiera seguir en esa lógica. Creo que el PRI es el que tiene más que perder votando en contra de la reforma eléctrica y bueno, por lo visto, al menos hasta lo que hemos visto hoy, no sé qué vaya a pasar en las horas siguientes, en los días siguientes, pero bueno, estarán montados en ese macho, pensando que bueno, que así, no sé, se defienden no sé de qué, pero objetivamente hablando, no se les ve mucho futuro. Tal vez lo que habría que pensar es el tipo de negociación que quieren establecer y el precio que quieren establecerle a los votos, ¿no? De posibles votos en favor de la reforma. No lo sé, pero yo creo que en un sentido más a futuro y menos de corto plazo, sino más a mediano plazo, lo que vemos es que si el PRI insiste, digo, ya sabemos que su presidente está en el plan de estar en contra, ¿no? Pero si hay algunas personas todavía sensatas dentro del PRI que insisten en esto de irse en bloque en contra de la reforma, pues van a tener mucho que perder, porque no olvidemos que en los próximos meses tenemos en puerta varios procesos electorales a nivel estatal. Y yo ahí sí creo que la oposición pues no parece que le vaya a ir muy bien. Y si recordamos la última vez que fueron a elecciones el año pasado, pues recordar que su derrota también fue muy estrepitosa. Entonces, pues yo no veo que en un futuro inmediato, o por lo menos a mediano plazo, si deciden votar en contra, les vaya a redituar. ¿Tú ves que esto verdaderamente sea el punto de quiebre para el PRI, Jorge Gómez Naredo? Porque lo hemos estado platicando en los últimos días, que si el PRI vota en contra de la reforma eléctrica, le puede costar incluso su desaparición. ¿Es de tal magnitud? Yo entiendo que pueda estar en proceso de perder Hidalgo y Oaxaca este año, pero esto de votar en contra de la reforma eléctrica les hará perder Coahuila y el Estado de México, sus bastiones más importantes, el próximo año. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que esta discusión, la discusión que se dará y también el sentido del voto va a ser determinante
para el futuro del PRI. Si uno ve y si uno pone los resultados de la elección de revocación de mandato que hubo, pues me parece que son muy claros de que muchísima de la población de esas entidades que todavía gobierna el PRI, pues son más afines al proyecto, a un proyecto nacionalista, a un proyecto distinto al que maneja, por ejemplo, el PAN. Entonces, Estado de México, Hidalgo, que Hidalgo me parece que lo va a perder ya pronto, en este 5 de junio, pero su bastión más fuerte, que es el Estado de México, que el próximo año hay elecciones, pues va a depender mucho de lo que en este momento está haciendo el PRI. Y me parece que las alianzas que han funcionado y han sido muy funcionales para el PAN, las alianzas que ha habido, porque el PAN pues, se ha hecho prácticamente el control, tanto ha sacado lo del PRD y ha sacado lo del PRI, y a estos dos partidos, el PRD, que ya pues el PRD está en extinción y además es un proceso de decadencia bastante grotesco, pero en el PRI yo creo que tendrían que tener un cambio, ¿no? O sea, lo que sucedió con Enrique Peña Nieto y este gobierno tan terrible que se tuvo, dejó al PRI verdaderamente resquebrajado. Pero no solo eso, o sea, ellos han buscado resquebrajar más su estructura, se han aliado de una forma muy poco inteligente con el PAN y deberían ellos tener claro que hacer la diferencia en las votaciones de la reforma energética, de la reforma eléctrica, de la reforma que pronto va a venir, que es la política electoral, y de la Guardia Nacional, les traería a ellos beneficios. Porque si van con el PAN, si van con el PRD o van con MC, pues lo que tienen es que se diluyen en esa oposición y ellos no tendrían esa posibilidad de decir somos nacionalistas, somos distintos a esta oposición que existe y tenemos como estamos reivindicando nuestro pasado. Entonces me parece que la estrategia del PRI ha sido verdaderamente terrible. Y por supuesto que pueden decir, pues sí, nosotros votamos en contra de la reforma eléctrica, le ganamos a este dictador, a Andrés Manuel, que quería hacer de México un país sucio y pero en realidad los que ellos van a perder es que van a mi modo de ver, acelerar su proceso de desaparición, ¿no? Y claro que quienes ganan, pues son el PAN, quienes ganan también en parte es el PRD, que es como este aliado ya indisoluble del propio PAN y que hace todo lo que diga el PAN. Y pues yo pienso que podrían tener algunos diputados del PRI algo de dignidad y podrían tener algo de reivindicación con este pasado nacionalista que tuvo el PRI, y pues ahora sí que rechazar lo que dice su dirigente, y también rechazar pues estos grandes sobornos que seguramente están ahora en juego en la discusión y en la próxima plenaria, ¿no? En el próximo pleno en la Cámara de Diputados sobre la reforma eléctrica. Déjenme, para cerrar, si me permiten, plantearles el tema de la revocación de mandato y el papel del INE, porque también tarde o temprano se vendrá la reforma electoral de la que ha hablado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, veamos y escuchemos a Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, decir que al finalizar los cómputos distritales, el INE concluyó los trabajos en este proceso de revocación de mandato, y después de este largo proceso pueden concluir, híjole, que hay mucho INE. O sea, olvídense del pueblo. Lo importante es el INE. Vea y escuche a Lorenzo Córdoba. El día de ayer vivimos una jornada de participación a todas luces exitosa. Se instalaron la totalidad de las casillas, la sociedad se apropió de la revocación de mandato, las y los ciudadanos salieron de sus casas para emitir libre e informadamente su opinión en la primera experiencia revocatoria en nuestra historia democrática, y hoy, 24 horas después de que concluyó esa fiesta cívica, el país sigue en paz. Es decir, los procesos democráticos que ayer se instrumentaron cumplieron su función en una democracia constitucional como la nuestra. El Instituto Nacional Electoral cumplió una a una con las actividades que teníamos encomendadas y que programamos para que este ejercicio tuviera todas las certezas de una elección constitucional.
Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuyó con las resoluciones que fortalecieron la certeza jurídica en cada una de las etapas del proceso revocatorio, confirmando, vale la pena decirlo, casi la totalidad de las resoluciones que este instituto a lo largo de 7 meses fue tomando. Conforme lo dispone la legislación, corresponde a este Consejo General llevar a cabo el cómputo total relativo al proceso de revocación de mandato y declarar los resultados finales de esta consulta. Además, el mismo artículo 57 de la Ley Federal de Revocación de Mandato nos instruye enviar toda la información y documentación necesaria para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de su Sala Superior, se pronuncie sobre este ejercicio de participación ciudadana de manera definitiva. Para ello, el acuerdo que está a su consideración incluye una descripción completa y amplia de cómo se desarrolló la jornada revocatoria del día de ayer y los elementos más relevantes del contexto en el que se tuvo que llevar a cabo dicho ejercicio inédito en la historia de nuestra democracia. El informe que acaba de presentar el secretario a propósito de los resultados y que está incorporados en este proyecto de acuerdo, se da cuenta de los hechos jurídicos más relevantes que eventualmente pudieron incidir en la integridad de este proceso de democracia directa. Sin embargo, pese al contexto de violaciones, a los ataques y a las descalificaciones que se realizaron a esta institución, la ciudadanía volvió a confiar en el INE y se apropió de la primera experiencia de revocación de mandato. El proyecto que nos ocupa, para efectos de las decisiones del Tribunal Electoral, precisa, entre otros datos, que votaron 16.502.633 electores, que corresponden al 17.77% de los 92.8 millones y más de electores registrados en la lista nominal. El proyecto de acuerdo da cuenta también, además de los resultados, del trabajo puntual que realizó esta institución a lo largo de 7 meses. Habla no solo del proceso complejo de emisión de las normas, lineamientos, en fin, de todas las definiciones que tuvieron que tomarse incluso antes de que el Congreso de la Unión finalmente aprobara la ley de revocación de mandato con 454 días de retraso. Habla del proceso de impugnativo que propició ese esfuerzo normativo a cargo del Instituto. Habla de la exitosa primera etapa de capacitación que contó con el respaldo del 230% de ciudadanas y ciudadanos que necesitábamos para poder integrar las mesas de casilla, es decir, casi 700,000 frente a los 787,000 que necesitábamos. Habla también de la segunda vamos etapa a parar aquí este mensaje de Lorenzo Córdoba, que precisamente lo sube a redes sociales y dice: después de un largo proceso podemos concluir que hay mucho INE y hay INE para mucho rato. Bueno, hago referencia a lo que dijo Lorenzo Córdoba y a lo que escribió Ciro Murayama en redes sociales, porque andan desatados. Dice Ciro Murayama: el civismo ciudadano contrasta con la actitud de quienes desde el poder atentaron contra la Constitución, y escribe su columna en el periódico Reforma con las 10 anomalías que no deberían repetirse en 2024. Ayer Ciro Murayama también escribió: van gráficamente los resultados del conteo rápido del INE. Ya saben, al INE autónomo y profesional no se le cae el sistema la noche de la votación. También Ciro Murayama escribe en redes ayer: datos duros de la revocación de mandato. Entregaron 11.1 millones de firmas. Hubo 16.5 millones de votos. Diferencia entre B y A, 5.4 millones, o sea, 48.6%. Cada firmante no logró convencer siquiera a otra persona de votar. Habría el doble de votos que de firmas. Los votantes son genuinos. Se identificaron en cada casilla con su INE y votaron en libertad. En cambio, las firmas fueron en un 25% simuladas. Los que simularon firmas hoy atacan al árbitro que detectó y marcó las faltas a las reglas democráticas. Yo defiendo al INE. Y precisamente a Ciro Murayama le puso un estate quieto el representante suplente de Morena ante el INE, Eurípides Flores. Esto fue lo que ocurrió. Te quiero, señor representante Morena, hacerle una pregunta. ¿La acepta?
Sí, yo sí sé. Adelante, maestro Flores. Si es respetuosa, sí. Sí, claro que sí, como siempre, consejero Ciro Murayama. Fíjese que hablando de fake news, me encontré una publicación en Twitter que yo pensé que era fake news, pero no, veo que usted sí participó en la consulta del día de hoy y me sorprendió gratamente. Pero me generó la duda de si esa participación no, y esa es la pregunta que le quiero hacer, no defraudó a usted a sus seguidores de Frena, de Sí por México, de Sociedad Civil, a sus patrones Claudio X González y a los miembros de la Alianza Va por México, porque ¿cómo concilia el discurso de abstencionismo que estuvo difundiendo durante todo este proceso y hoy va a participar? Y segunda, que esa no espero que me la conteste porque es una cuestión personal, pero sí la quiero plantear. Infiero que usted votó porque siga el presidente, porque usted mismo dijo en esa silla hace unas sesiones que usted estaba por qué continuara el presidente de la República. Muchas gracias, consejero. Gracias. Antes de contestar, consejero Murayama, sí les voy a hacer un llamado a que se conduzcan con respeto a todos los integrantes de esta mesa. No voy a permitir, como consejero presidente, en ejercicio de mis facultades reglamentarias, y ya sé que se me puede impugnar esto, en ejercer mis facultades suele ser a veces impugnado, ya ha sido impugnado y el Tribunal Electoral ha ratificado una y otra vez mis atribuciones como consejero presidente. Sí les voy a pedir, uno, con toda la autoridad que me ejerce el cargo, que nos conduzcamos con respeto y que aquí, por favor, omitamos cualquier agravio y sobre todo descalificación gratuita. Y la otra es, ya en un plano más personal, se vale y siempre será bienvenida y enriquecedora la discusión tan intensa y dura como sea necesaria, pero sin perder esa base. Entonces les pido, el proceso electoral va muy bien. Dicho lo cual, consejero Murayama, por favor. Gracias, pues me hubiera encantado poderle responder si me hubiera preguntado con respeto. En el pedir está el recibir. Llama sigue la línea de Lorenzo Córdoba, se hace la víctima por la forma en que lo increpa, le pregunta Eurípides Flores, pero yo no veo mucho respeto en algunos de los tweets de Ciro Murayama, pero con ese árbitro y a pesar de ese árbitro, el domingo hubo revocación de mandato. Tal vez un tanto extenso el contexto, pero escucho sus opiniones, querida Elisa. Ay, bueno, mira, primero que nada yo lo que veo, y voy a decir algo que seguramente no van a estar de acuerdo conmigo, pero a mí hasta lástima me causó el consejero presidente teniendo que leer el informe de lo bien que terminó saliendo la consulta de revocación, dado que se empeñaron desde el día 1 en hacer que eso fracasara. La boicotearon desde el día 1, la actitud del INE fue absolutamente facciosa, absolutamente parcial, y bueno, cada vez que se le hacen señalamientos a estas autoridades de su actitud facciosa, pues bueno, se ofenden mucho y se victimizan, pero bueno, a mí, yo lo que veo es que, híjole, qué lástima, ¿no? Tener que llegar a ese nivel después de, bueno, de lo que se quieren a sí mismos, ¿no? Se han colocado particularmente este par como los garantes de la democracia en este país, como las autoridades máximas que más saben y mejor preparados están. Y bueno, lo cierto es que están muy lejos, muy, muy lejos de ser unos funcionarios ejemplares. Más bien han quedado como, bueno, prácticamente como lo que son, unos traidores. Entonces me imagino, ahora sí que como dicen, el camote que ha de haber tenido que tragar este señor el domingo en la noche y ayer mismo, ¿no? Al tener que aceptar, ¿no? Después de que muy probablemente ellos, bueno, de manera pública lo hicieron, pero seguramente han de haber dicho en corto, ¿no? En sus cenas y en sus reuniones sociales que tienen con las élites de este país, las élites perdedoras, quiero decir, ¿no? No se preocupen, eso va a ser un
una cosa que va a salir mal, ni hay que preocuparse por la revocación del mandato. Es más, llamen a no votar, es un ridículo. Y a la mera hora le salió el tiro por la culata. Y este proceso demostró, ¿no?, que fue un error, un craso error haberlo boicoteado, en primer lugar, y en segundo lugar, que fue un craso error de la oposición que ellos mismos representan, porque ellos prácticamente fungen como un brazo de la oposición. Fue un franco error haber llamado a no votar. ¿Por qué? Pues porque lo único es que quedaron como absolutos perdedores y como incapaces de movilizar a sus bases, y es que todavía las tienen. Entonces, habrá que ver, ¿no?, como yo decía, después de esta estrepitosa derrota de la oposición después del domingo, pues cómo van, con qué cara y con qué van a defender, tanto que dicen defender al INE, la probable y próxima reforma político-electoral que está en puerta, que me parece que se debe plantear la necesidad de reformar, entre otras cosas, al organismo que tiene a su cargo todo el tema de las elecciones en este país. Y no solo las elecciones, sino ahora, como vemos, más y cada vez más ejercicios de participación como estas consultas, ¿no? Entonces, creo que el INE, el actual INE como está, no es viable, no sirve para los nuevos tiempos que estamos viviendo. Y más le valdría a este par de funcionarios pues retirarse ya sin mucho escándalo, ¿no? Ya falta poco para que se vayan y que dejen de obstaculizar, ¿no?, la transformación en este país, porque son una vergüenza y no se nos va a olvidar, porque igual que en el 2018, si el domingo se pudo lograr que saliera bien la consulta de revocación del mandato, no fue por el INE, no fue gracias al INE, fue a pesar del INE y fue gracias a los ciudadanos que tomamos en nuestras manos este tipo de ejercicios de participación. Así es, y agréguenle un factor, una declaración a la controversia, Jorge, para escuchar la reflexión final. Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el ex diputado federal de Morena, Pablo Gómez, dice: la Constitución señala obligatorio el voto en la revocación de mandato. La autoridad electoral nunca lo dio a conocer a la ciudadanía porque estaba en contra del procedimiento. No hubo todas las casillas porque el INE retuvo 1,360 millones en sus ilegales fideicomisos. Bolas. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera reaparece y hace un minuto acaba de precisamente tuitear, después de aproximadamente, ¿qué serían?, 2 meses de no tuitear, reaparece Pablo Gómez en las redes sociales, Jorge. Sí, hace 3 minutos puso eso Pablo Gómez, y habría que ver esto de los 1,360 millones de los fideicomisos, de sus ilegales fideicomisos. Sí, o sea, indiscutiblemente el INE falló. A mí me parece muy cínico de su parte que ayer, por ejemplo, después de una rueda de prensa que tuvieron, salieran pues todos los consejeros muy contentos, muy felices, como si el INE hubiera hecho una gran labor y como si fuera pues esta institución de la cual no se le puede criticar y todos debíamos sentirnos orgullosos, como si ellos no hubieran fallado en absolutamente nada. En principio, creo que una de las cuestiones que me parece más cínicas, pero más como un insulto a la ciudadanía, es que Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba y los otros consejeros también afirman prácticamente que ellos hicieron bien su labor y que la gente no votó en la revocación de mandato porque pues no les gustó, porque estaba en contra de ese ejercicio. O sea, querido el Jorge, INE es el encargado de Querido Jorge, perdón, déjame interrumpirte, Jorge, perdóname que te interrumpa. Hazme ese gran favor de abrir un paréntesis en tu opinión. Querido Jorge Gómez Naredo, te ofrezco una disculpa. Te aseguro que si no hubiera sido porque estaba Santiago Krill en vivo y en directo, no te interrumpo, pero son declaraciones que son relevantes para el momento, con un Santiago Krill
desestimando, creo que es lo más importante, desestimando la movilización de la gente de a pie a las afueras de la Cámara de Diputados. Una multitud no es el pueblo, le dice a Manuel Pedrero, querido Jorge Gómez Naredo. Sí, lo extraño es que nunca ha sido el pueblo para él. Recordemos que siempre quienes se han manifestado afuera de la Cámara de Diputados pues han sido los movimientos sociales, los movimientos progresistas. Yo recuerdo cuando fue la aprobación de la reforma energética con Enrique Peña Nieto, pero incluso antes, cuando fueron las manifestaciones estas muy famosas de las Adelitas en contra de la reforma también energética que intentó Felipe Calderón. Entonces, para ellos siempre pues no es el pueblo, y para ellos siempre es desestimar cualquier tipo de manifestación o cualquier tipo de enojo ciudadano, popular, pues es parte de su lógica. Yo no sé cómo este personaje, Santiago Krill, todavía es un político activo. Recordemos que él quiso ser presidente de la República en 2005-2006 y que prácticamente le regaló no sé cuántas concesiones para casinos a Televisa, con la intención de que Televisa lo colocara como un presidencial, y pues terminó perdiendo la partida contra otro impresentable, que es Felipe Calderón. Pero bueno, pues es este cinismo ahora de Santiago Krill, que por cierto también ha tenido muchísimos espacios en medios de comunicación. Ayer prácticamente una hora y media le dio Carmen Aristegui, recuerdo un tuit de Elio Flores, del monero Elio Flores, que dice: estuve escuchando a Santiago Krill como una hora, y a Lorenzo Meyer, a Fabricio y a no recuerdo quién es, se me va el nombre, 15 minutos, ¿no? Pero bueno, el punto es que sí me parece una forma muy respetuosa de parte de este señor Santiago Krill. Y ahora, retomando lo del INE, sí me parece que aquí hay un elemento, que el INE falló en la promoción del voto, y que la gente no fuera a votar no es cuestión de que no le haya gustado el ejercicio de la revocación de mandato, sino que no lograron hacerlo bien, y no lograron comunicarlo bien, y no lograron hacer, que la gente fuera e hiciera suyo ejercicio, que es una función del Instituto Nacional Electoral. Y que ahora, por ejemplo, Ciro Murayama salga a decir que la gente habló y que como no votó, pues entonces prácticamente no rechazó este ejercicio, me parece de un cinismo terrible. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama le han hecho muchísimo daño, no solamente a una institución como el INE, sino que al proceso electoral y a los procesos y a la democracia en México. Es inadmisible lo que han hecho, y a mí me parece que la reforma debería de cambiar a estas instituciones. Tenemos años con instituciones que no han logrado garantizar los procesos democráticos de una forma clara. La elección del 2018 no hubo controversia porque la gente le dijo al INE y le dijo a todas las instituciones: no nos pueden hacer fraude, por eso vamos a votar más de 30 millones de personas. Pero sigue habiendo un problema con estas instituciones, y me parece que lo más conveniente es que haya un cambio radical, y esperemos que la reforma electoral política que va a presentar el presidente Andrés Manuel pues vaya en ese sentido, ¿no? Y que pues no volvamos a tener personajes como Lorenzo Córdoba y como Ciro Murayama, que pues si ellos fueran de la oposición está muy bien que se vayan y se inscriban al PRD, al PRI, al PAN, pero que no se vistan de árbitros y que no quieran darnos clases de ética, legalidad, cuando en realidad son unos cínicos que violan constantemente los preceptos más claros de la ética, de la decencia y de la honestidad. Mi querido Jorge Gómez Naredo, ¿en dónde puede seguirte la gente que nos está viendo, las más de 20,000 personas conectadas en estos momentos en nuestras diferentes trincheras? ¿En dónde te respalda, en dónde te apoya la audiencia de Sin Censura? Pues estamos en el periódico Regeneración, que ya estamos preparando el próximo número, y también va a haber unos números regionales, después les diré. Y colaboro en Polemón, que es polemón.mx, y sus redes sociales en Facebook y en Twitter son Revista Polemón. Y bueno, pues a mí estoy en Facebook como Jorge Gómez Naredo y en Twitter como JG Naredo, y bueno, pues estoy encantado de estar aquí, y con Elisa, que también ayer estuvimos con Elisa en otro espacio, hablando de la revocación. Claro que sí. Y querida Elisa, ¿con qué cierras tú?
Ay, bueno, Vicente, yo estaba escuchando lo que decía el señor Krill y bueno, ya, o sea, no tienen cara para hablar mal o menospreciar cualquier expresión, digamos, popular, ¿no? O sea, si para el señor las expresiones y las manifestaciones no son el pueblo, yo me quedé pensando qué bonito sería, qué interesante sería que se dieran en el marco, digamos, de la discusión de la reforma eléctrica unas movilizaciones sociales, una más amplia, ¿no? Para demostrarles realmente dónde estamos, ¿no? Y que queremos y ya no vamos a dejar que en este país esta gente siga haciendo y saliéndose con la suya. Así es. Querida Elisa, ¿por qué no cerramos también invitando a la gente para que te siga en redes? Pues sobre todo yo estoy en Twitter, ahí es donde me gusta dar lata, los invito ahí a que me sigan con mucho gusto, los saludo por ahí, mi @ es @tdetoño A3NSIT, Tanit, y bueno, me va a dar gusto verlos por ahí. Te mando un abrazo, Vicente, un abrazo también a Jorge y a toda tu audiencia. Claro que sí, te mando un abrazo, Elisa, te mando un abrazo, Jorge, gracias por aguantar el merequetengue en el que se convierte en ocasiones, sin censura, por tratar de cumplirle a la audiencia en el mejor sentido de la palabra, con los enlaces, con todo lo que le presentamos a usted que amablemente se informa con nosotros. Gracias a Jorge, gracias a Elisa, gracias a todos ustedes por apoyarnos y sobre todo por confiar en nosotros. Déjeme agradecerle también su generosa paciencia a Juan Becerra Acosta, periodista, conductor de Informe Capital. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.